Hubo un tiempo en que Internet no estaba moldeado por algoritmos de recomendación perfecta, vídeos en vertical de 15 segundos ni transmisiones en vivo en alta definición. A finales de la década de los 2000, la red era un territorio plano, caótico y, sobre todo, misterioso. Un lugar donde las sombras digitales aún no habían sido iluminadas por la hiperconectividad moderna. En las profundidades de foros semiabandonados, una nueva forma de folclore estaba cobrando vida. Historias que no buscaban venderte un producto, sino revivir en tu interior el miedo primitivo a lo desconocido. ¿Cómo fue posible que simples bloques de texto, escritos de forma anónima y pegados en hilos perdidos de Internet, se transformaran en un fenómeno global de masas? Un movimiento cultural que inspiró largometrajes en Hollywood, videojuegos de culto y que, trágicamente, llegó a manifestarse en crímenes de la vida real. Pónganse cómodos, asegúrense de cerrar bien las puertas, apaguen las luces y miren de reojo a su alrededor. Hoy analizamos paso a paso el ascenso, la gloria y la mutación del mayor fenómeno de terror del siglo XXI, las creepypastas. Para comprender el éxito arrollador de las creepypastas, es obligatorio viajar a sus raíces lingüísticas y técnicas. La palabra en sí es un juego conceptual derivado del término de Internet copypasta, que a su vez nace de la combinación de los comandos informáticos básicos: copy, copiar, y paste, pegar. En los primeros años de la cultura de los foros, un copypasta era simplemente un bloque de texto que los usuarios replicaban de un hilo a otro de forma masiva porque resultaba gracioso, absurdo o molesto. Sin embargo, cuando estos textos empezaron a inclinarse de forma deliberada hacia lo perturbador y lo macabro, el prefijo inglés creepy modificó el término para siempre. Habían nacido las creepypastas. Lo que diferenciaba a este fenómeno de los clásicos libros de Stephen King o del cine de terror tradicional era un factor crucial: la disolución de la autoría. En los foros de aquella época, las historias no venían firmadas por un autor de renombre ni se presentaban como obras de ficción literaria. Se publicaban desde el anonimato más absoluto y bajo la premisa de ser anécdotas 100% reales. El formato de estos relatos imitaba a las leyendas urbanas clásicas, pero adaptadas por completo a la mentalidad del usuario digital. Las introducciones siempre eran inquietantemente cotidianas. Esto le pasó a un amigo de mi hermano, encontré este archivo oculto en un disco duro que compré de segunda mano, o mi tío trabajó en las oficinas de desarrollo de videojuegos y me dio este prototipo. La ausencia de un autor visible eliminaba de golpe la barrera de incredulidad del lector. Se generaba una duda razonable. A las 3 de la mañana, devorando texto en una pantalla brillante, tu mente no se preguntaba si el escritor tenía talento. Se preguntaba, con un nudo en el estómago, si lo que estabas leyendo te podría pasar a ti al apagar el monitor. Los cimientos de este fenómeno se construyeron sobre experimentos narrativos primitivos pero sumamente efectivos. En el año 2001, apareció en la web el blog de Ted el Cavernícola. Escrito en formato de diario personal, narraba la exploración detallada y sumamente técnica de una cueva virgen por parte de dos hombres. Lo terrorífico de esta historia no era inmediato. Se cocinaba a fuego lento a través de descripciones minuciosas de ruidos extraños, pasajes asfixiantes y fotografías reales de los túneles que hacían que el lector cayera en la trampa del realismo absoluto. Años más tarde, en 2005, los tablones del foro 4chan experimentaron con la creación colectiva dando vida a Derrake, o el rastrillo, una criatura humanoide, de piel pálida y movimientos erráticos que se sentaba al borde de las camas de sus víctimas para observarlas fijamente antes de atacar. El terror ya no se distribuía en las librerías. Se contagiaba como un virus informático de pantalla en pantalla. Entre los años 2009 y 2012, el fenómeno mutó por completo. Dejó de ser un secreto a voces exclusivo de comunidades nicho para derribar las puertas de la cultura pop global. Este salto cuántico hacia la fama masiva se debió a una trinidad de íconos digitales que moldearon las pesadillas de toda una generación de jóvenes conectados a la red. El primer y más grande pilar fue, sin lugar a dudas, Slenderman. Su origen es fascinante porque está perfectamente documentado. Nació el 10 de junio de 2009 en un concurso de edición fotográfica. El usuario Eric Knudsen, bajo el seudónimo de Víctor Surge, publicó dos imágenes en blanco y negro de niños complementadas con una figura inusualmente alta, vestida de traje negro, con largos apéndices en la espalda y carente por completo de rasgos faciales. Lo magistral de esta creación no fue solo la imagen, sino los sutiles pies de foto que sugerían que la criatura secuestraba niños y causaba una paranoia generalizada.
La comunidad de Internet no se limitó a consumir el mito, se apoderó de él de inmediato. Cientos de usuarios escribieron sus propios avistamientos falsos, crearon fotomontajes históricos y, eventualmente, un grupo de estudiantes de cine dio vida a la serie web Marble Hornets en YouTube. Esta producción, mediante el formato de metraje encontrado, cimentó la idea de que Slenderman acechaba a través de los lentes de las cámaras, provocando distorsión en la imagen y el sonido justo antes de capturar a su presa. Mientras Slenderman dominaba el espectro del terror psicológico y el misterio cósmico, un polo opuesto reclamaba las sombras de la violencia explícita. Jeff the Killer. Nacido de una imagen grotescamente alterada digitalmente que comenzó a circular de manera agresiva por la red, la historia de Jeff nos presentaba un arquetipo puramente sangriento. Un adolescente común que, tras sufrir un terrible ataque que desfiguró su rostro con quemaduras, pierde la cordura por completo. Él mismo decide cortarse los párpados para nunca dejar de ver su propio rostro y esculpe con un cuchillo una sonrisa eterna en sus mejillas. Su modus operandi era directo, simple y letal. Colarse en las habitaciones por las noches y susurrarte al oído un gélido "ve a dormir" antes de atacar. La crudeza visual de su retrato se convirtió en el meme de terror más compartido de su época, desafiando a los usuarios a sostenerle la mirada durante más de 10 segundos. El tercer elemento de esta trinidad apeló directamente a un punto débil de la psique humana: la corrupción de la nostalgia infantil. Fue la época dorada de las creepypastas de episodios perdidos. Historias como el suicidio de Calamardo, de Abarth o las versiones malditas de juegos clásicos como Pokémon Lavender Town y Sonic X. La estructura narrativa de estos relatos era sumamente adictiva. El protagonista conseguía una copia de un programa de televisión o un cartucho de juego que nunca debió haber salido a la luz. Al reproducirlo, los personajes entrañables de nuestra infancia se veían inmersos en escenarios hiperrealistas de desesperación, llantos reales, mensajes de carácter perturbador y escenas de violencia explícita que supuestamente habían provocado la demencia de los animadores originales. Para los jóvenes de la época, la mera posibilidad de que sus shows favoritos ocultaran un trasfondo maldito era un gancho imposible de ignorar. Tener grandes personajes e historias sólidas no es suficiente para explicar la propagación de un fenómeno de esta escala. Se necesitaba infraestructura, un ecosistema digital que permitiera que estas historias llegaran al público general que jamás se habría adentrado en los caóticos e intimidantes tableros de los foros originales. La centralización del terror comenzó con la creación de portales masivos como la Creepypasta Wiki, además de aplicaciones de lectura comunitaria como Wattpad. Estos sitios web funcionaron como inmensas bibliotecas democráticas. Cualquier adolescente, desde su habitación en cualquier parte del mundo, podía registrarse, publicar su relato de terror y recibir de inmediato la aprobación o crítica de miles de lectores hambrientos de nuevas pesadillas. En el mundo hispanohablante, el verdadero catalizador del éxito de las creepypastas tuvo un nombre tecnológico muy específico: la era de oro de Loquendo en YouTube. A principios de la década de 2010, cientos de creadores de contenido descubrieron que las voces sintéticas y robóticas de este software, particularmente la famosa voz de Jorge, poseían una cadencia plana, fría y desprovista de emoción humana que resultaba idónea para relatar crímenes y sucesos paranormales. Esas narraciones robóticas, acompañadas invariablemente por la tétrica música de pueblo, la banda de Pokémon o las piezas ambientales de la banda sonora de Silent Hill, musicalizaron e ilustraron las noches de millones de internautas en España y Latinoamérica. No requería ser un actor de doblaje profesional ni poseer equipo de grabación costoso. Con imágenes fijas y un guión perturbador, podías acumular millones de reproducciones en cuestión de días. A este entramado de difusión se le sumó el nacimiento de los videojuegos independientes basados en estas historias. En 2012, el lanzamiento del juego gratuito Slender The Eight Pages revolucionó las plataformas de video. El juego te arrojaba en mitad de un bosque oscuro con una linterna que se agotaba, obligándote a recolectar notas de papel mientras huías de una entidad que aparecía de la nada. Los canales de videojuegos más grandes del planeta adoptaron este título como su contenido principal. Ver a los creadores de contenido más famosos gritar de terror genuino frente a la cámara web no solo era entretenimiento puro, sino que funcionó como la campaña publicitaria más masiva e involuntaria que el terror digital haya experimentado jamás. Las creepypastas ya no eran solo textos informáticos, se habían transformado en experiencias audiovisuales interactivas. El crecimiento desmedido de un mito colectivo conlleva riesgos inherentes.
Cuando las historias de terror se distribuyen a millones de mentes en formación sin ningún tipo de filtro ni advertencia, la delgada línea que separa la ficción compartida de la realidad psicológica comienza a desgastarse. Para el año 2014, las creepypastas dejaron de ser bromas inofensivas de internet para ocupar las portadas de los noticieros más serios de la prensa internacional, revelando el lado más oscuro y real del fenómeno. El 31 de mayo de 2014, en la localidad de Waukesha, Wisconsin, la mitología digital se materializó en una tragedia de la vida real. Dos niñas de apenas 12 años de edad planearon minuciosamente y ejecutaron el apuñalamiento de una compañera de clase de su misma edad en un parque público, asestándole 19 puñaladas. La víctima logró arrastrarse hasta una carretera vecinal y sobrevivió de milagro tras ser rescatada por un ciclista. Al ser interrogadas por las autoridades policiales, las agresoras declararon con total frialdad que habían cometido el intento de asesinato para ganarse el favor de Slenderman, buscando convertirse en sus sirvientas y demostrarle al mundo entero que el personaje de traje y sin rostro que habitaba en las wikis era una entidad completamente real. El caso conmocionó a la opinión pública internacional e instaló un debate urgente en la sociedad sobre el impacto psicológico del consumo de este tipo de ficciones en menores de edad. Internet se vio obligado a mirarse al espejo y comprender que las palabras y los mitos creados en la red tenían consecuencias tangibles en el mundo físico. Este trágico evento, sumado a un proceso inevitable de desgaste comercial, marcó el principio del fin para la era dorada de las creepypastas clásicas. El misterio original basado en la premisa de esto podría ser real fue reemplazado por la sobreexplotación. Los monstruos que antes quitaban el sueño a los internautas sufrieron un proceso de humanización. Se convirtieron en personajes de historias de romance juvenil, se comercializaron peluches y las historias de terror empezaron a volverse repetitivas, predecibles y repletas de clichés literarios. La comunidad maduró, el internet cambió su diseño y las viejas leyendas del formato tradicional dejaron de asustar a una audiencia que se volvía cada vez más cínica y exigente. En la actualidad, las creepypastas clásicas son vistas a través del cristal de la nostalgia, como reliquias de una época de la red que no va a volver. Sin embargo, su estructura y su legado cultural no han muerto en absoluto, simplemente han evolucionado para adaptarse a las nuevas interfaces tecnológicas de nuestra década. Fenómenos modernos de narración colectiva como The Backrooms, los catálogos del analog horror en plataformas de video, o los hilos de misterio en tiempo real desarrollados en las redes sociales actuales, son los descendientes directos de aquellos toscos textos de los foros primitivos. La estética cambia y los canales se actualizan, pero la necesidad humana se mantiene inalterable. Las creepypastas nos demostraron que, sin importar cuánta tecnología tengamos a nuestra disposición, cuánta velocidad alcancen nuestras conexiones o cuán sofisticados se vuelvan nuestros teléfonos móviles, los seres humanos siempre conservaremos la necesidad ancestral de reunirnos alrededor de una fogata virtual para contarnos historias que nos estremezcan el alma. Porque, al final del día, lo que más nos aterra no es lo que vemos impreso en los píxeles de un monitor, sino lo que nuestra propia mente imagina que nos observa desde la esquina de la habitación cuando la pantalla se apaga. Cuéntenme en los comentarios cuál fue esa primera creepypasta que los obligó a dormir con la luz encendida.